voy a comenzar yo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un Señor, una fe, un bautismo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más profundas, más bajas de la tierra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos que en esta noche podamos descubrir en ella, Padre Santo, las verdades que tú quieres transmitirnos, Señor, aquello que tú nos quieres enseñar, Padre Santo, para poder comprender, Señor, lo que significa ser tu iglesia, lo que significa ser parte de tu cuerpo, Señor, siendo tú la cabeza. Te rogamos que esta noche tú puedas abrir nuestros corazones, tú puedas abrir nuestro entendimiento, que podamos entender claramente, Padre, lo que tú nos quieres decir en tu palabra, que tú puedas quitar todas aquellas ideas preconcebidas que tengamos nosotros en nuestra mente, y que podamos ir a tu palabra, Señor, para encontrar en ella el fundamento de nuestra fe, Señor, el fundamento de lo que creemos y de la manera en la que nosotros debemos ser iglesia, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que tú estés con nosotros en esta noche. Amén. Y así puesto de pie, hermanos, vamos a cantar. Vamos a decir, somos un cuerpo en Cristo. Somos su cuerpo en Cristo, aleluya. 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 Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. Somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. Las mujeres dicen en su nombre. Ahora los hombres dicen en su nombre.
Vamos a tener, hermanos, nuestras Biblias abiertas ahí en Efesios capítulo 4. Y en esta noche vamos a comenzar una serie de estudios que se llama Comprendiendo mi diseño. Comprender nuestro diseño en el Señor para poder saber, hermanos, lo que es ser iglesia, lo que es ser parte del cuerpo de Cristo, lo que en verdad Dios espera de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Y comprender, hermanos, nuestro diseño nos va a ayudar a poder ver el ministerio, a poder ver pues la vida en Cristo como algo que Dios en verdad creó para nosotros, algo que Dios preparó para nosotros, porque Dios nos dio un diseño. Dios nos dio un diseño a cada uno de nosotros desde antes de nacer. Él tenía preparado para nosotros un diseño para nuestra vida, los dones, las habilidades, la familia en la que íbamos a nacer, con todas las circunstancias. Dice la palabra de Dios que Él las conocía todas y Dios utilizó todo esto, hermanos, para formarnos, para darnos un diseño, y con ese diseño pues nos dio un propósito. Primero viene el propósito, después el diseño. Una vez un papá le regaló una bicicleta a su hijo, hace muchos años. Le regaló una bicicleta a su hijo y pues el niño salió de su casa con la bicicleta, y la calle donde ellos vivían era una calle empedrada. Como le digo, eran tiempos antiguos y las calles pues estaban empedradas, ¿no? Y entonces cuando el niño se sube a la bicicleta rebota mucho porque las llantas antes eran de un caucho duro. Entonces la bicicleta rebota mucho y pues lastima al niño, y el padre pues se desilusiona un poco al ver que pues el regalo que le dio a su hijo pues no lo podía disfrutar tanto porque pues no era tan divertido como pensó. Y entonces este señor se mete a su casa y pensando y viendo, y él comienza a trabajar en un proyecto. Él quería que la bicicleta de su hijo no rebotara tanto, sino que fuera algo que pudiera servirle bien, ¿no? Entonces, después de mucho tiempo, después de mucha planeación, después de mucha investigación, después de mucho trabajo, este hombre inventó la primera llanta de bicicleta con cámara inflable. ¿Por qué la inventó? Porque vio una necesidad, había un propósito que él quería cumplir y se esforzó, pensó en cómo hacerlo, en qué podía hacer, qué materiales necesitaba, qué tenía que hacer para que eso que él quería funcionara. Entonces, teniendo un propósito bien definido, pues este papá pudo darle a su hijo pues el regalo que él deseaba darle a su hijo. Y nosotros podemos comprender, hermanos, que si nosotros tenemos un diseño, es porque tenemos un propósito. Cuando vemos el mundo a nuestro alrededor, cuando vemos la naturaleza, podemos ver que hay diseño. Podemos ver que todo funciona correctamente, que el agua funciona como debería funcionar, los electrones, los átomos, los agujeros negros, la gravedad, los planetas, el frío, el calor, el magnetismo, todo funciona correctamente y todo está correctamente diseñado. Y el que esté diseñado de una manera tan especial, hermanos, nos habla de que tiene un propósito. Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y el plan de Dios, hermanos, para nuestra salvación no tiene un diseño mucho menor al que el mundo tiene. Es un diseño también que Dios preparó para cada uno de nosotros. El sábado fuimos al malecón y no sé cuántos les tocó, pero en el malecón había un ballet folclórico bailando y estaba una orquesta tocando también. Y yo me puse a pensar en base a lo que iba a compartir hoy, cómo yo veía el baile y cómo todos los bailarines ahí no estaban bailando y todos atrás de otros y todos bien coordinados. Y cuando veía la orquesta también todos los músicos, cada quien tocando su instrumento, cada quien tocando su parte, y se oía muy bonito. Se oía todo armonizado, ¿no? Porque todos sabían cómo tocar y todos sabían qué tocar y todos sabían cuándo tocar. Yo me puse a pensar, bueno, ¿qué hace falta para que podamos ver esto, ¿no? Yo me di cuenta, hermanos, que en todo eso que estaban haciendo ellos, ya en la ejecución, antes hubo una organización y hubo una planeación. Hubo una persona que se sentó y se puso a escribir la música, y se puso a escribir todas las partituras para cada instrumento. Y él dijo, bueno, pues las trompetas van a tocar esto, los tambores van a tocar esta otra cosa, las flautas va a tocar esta otra cosa en determinado tiempo. Igual el director de baile tuvo que ponerse a ver qué cosa haría cada persona. Y después de la planeación de la organización, ya que tenían todo el plan establecido, tenía que ver, bueno, vamos a practicarlo, ¿no? Porque estoy seguro que para hacer lo que hicieron allá tuvieron que practicar. Así que no es suficiente con la organización, sino hace falta la práctica. Y no sé cuánto hayan practicado, pero tal vez practicaron varios días, durante varias horas, para lograr ganarse de la manera en la que se habían coordinado.
Y de alguna manera, en determinado momento, los directores, tanto de música como de danza, tuvieron que transmitirle a cada músico y a cada bailarín lo que iban a hacer. Sabes que tú vas a hacer esto en tal tiempo y lo vas a hacer de esta manera. Y tuvieron que transmitirle eso. Y después, obviamente, del trabajo y de la práctica viene la ejecución. O sea, el momento de hacer las cosas, vamos a hacerlo. Y obviamente la coordinación, porque estaba la orquesta tocando, pero delante de la orquesta estaba el director. Y el director, yo no le entiendo todos los movimientos que hace, pero yo supongo que todo tiene un propósito, ¿no? Y el director está ahí con la orquesta, dirigiendo y poniendo atención a lo que cada quien hace y dando instrucciones y llevando el tiempo. Y se ocupa coordinación para que se escuche bien todo. Porque imagínense que cada músico tuviera su tiempo, así como nosotros, ¿no? A veces. O sea, había una coordinación, había una armonía. Hermanos, la iglesia del Nuevo Testamento, a veces la miramos y vemos, ¿no? La iglesia ideal, la iglesia perfecta. Pero la iglesia del Nuevo Testamento no era una iglesia perfecta. Estaba en un proceso de perfeccionamiento continuo, sin embargo, no era perfecta. Y gracias a Dios que no era perfecta, porque por eso Pablo escribía las cartas y por eso hoy tenemos pues, las cartas de Pablo que nos ayudan a saber cómo debe ser una iglesia, la iglesia de Cristo. La iglesia, imagínense hermanos, en aquellos tiempos, la iglesia acababa de nacer. La iglesia acababa de nacer y obviamente la gente se reunía. Muchos de ellos pensaban pues que ya Cristo iba a venir. Muchos de ellos vendieron sus propiedades, vendieron sus casas, se comenzaron a reunir en comunidades. Y obviamente cuando se reúnen muchas personas hace falta organización. Y seguramente comenzaron a haber algunos problemas. Vemos en el libro de Hechos cómo surgían algunos problemas dentro de la iglesia. Problemas en cuanto a lo económico, problemas en cuanto a la administración. Y nos damos cuenta, hermanos, que la iglesia como tal no es perfecta. Pero como decía, la iglesia está en un proceso de perfeccionamiento continuo. Es un proceso continuo de perfeccionamiento. Y gracias a Dios, hermanos, que en estas semanas, por lo menos hoy de manera muy general, vamos a hablar de lo que es ser iglesia, lo que encontramos aquí en Efesios capítulo 4, que Pablo nos dice lo que significa ser iglesia y cómo se edifica la iglesia. En este capítulo 4, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, compara la iglesia con un cuerpo vivo. Pablo seguramente conocía algunas empresas y conocía algunas organizaciones, y conocía la organización del ejército romano y todo eso. Sin embargo, cuando Pablo decide darle a la iglesia una enseñanza acerca de cómo es la iglesia, decide utilizar la imagen de un cuerpo vivo. Un cuerpo que crece, un cuerpo que madura, un cuerpo que se mueve, un cuerpo que tiene una cabeza, un cuerpo que está unido, que está coordinado, donde todas las partes funcionan. Es interesante cómo Pablo decide usar este ejemplo para hablar de la iglesia. Y hermanos, comprender qué es lo que significa ser iglesia nos ayuda a nosotros a comprender la responsabilidad que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo y al mismo tiempo comprender los privilegios que tenemos de ser el cuerpo de Cristo. Amén. Responsabilidad y privilegio son dos cosas que van de la mano. Vamos a empezar con el versículo 1. Alguien que me ayude a leerlo, el versículo 1 de Efesios 4. Dice Pablo, les ruego que anden como es digno del llamado que Dios les dio a cada uno de ustedes, que como es digno la vocación con que fueron llamados. Es importante, hermanos, Pablo empieza diciendo que andemos como es digno del llamado que Cristo nos ha dado a nosotros. Y Pablo nos lleva a poner la mirada en Jesús y en lo que Jesús nos ha dado a nosotros como cristianos. Si recuerdan, hermanos, el llamamiento de Jeremías, ¿cuántos recuerdan el llamamiento de Jeremías en el capítulo 1? Dios le dijo a Jeremías, antes que nacieses, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y aquí Dios nos habla, hermanos, de cómo Él nos escoge y de cómo incluso antes de que Jeremías naciera, antes de que él hiciera algo bueno o hiciera algo malo, Dios ya lo había escogido y ya le había dado un ministerio. Tú vas a ser profeta. Dios le había dado ese ministerio a Jeremías. Jesús le dijo a sus discípulos, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Muchos, y es importante, hermanos, como Pablo nos dice que es importante que nosotros comprendamos que nuestra identidad no depende de lo que nosotros hemos hecho
o de lo que nosotros somos, sino de lo que Dios nos ha llamado a ser. Para Jeremías cuando Dios lo llamó y Dios le dijo, tú vas a ser profeta, ¿qué dijo Jeremías? Ay, Señor, soy un niño. No sé cuántos años tenía Jeremías, ¿no? Pero él comenzó a excusarse. ¿Recuerdan cuando Dios llamó a Moisés? Moisés, tú vas a ir porque yo quiero liberar a mi pueblo y yo te quiero usar a ti. ¿Qué decía Moisés? Señor, pues que soy tartamudo, no voy a poder hablar. ¿O qué les voy a decir? No me van a creer. Y Moisés tal vez se veía a sí mismo porque Moisés había matado a una persona, entonces tal vez tenía miedo de volver. Tal vez Moisés, tanto Jeremías y como muchos otros personajes de la Biblia, luchaban con sus propias tentaciones, luchaban contra su propia carne, contra sus propios errores, contra sus propias luchas. Y Pablo le dice a los creyentes, anden no como lo que ustedes se ven, anden como Dios los ve, como es digno de la vocación con que ustedes fueron llamados. Y Pablo nos da, hermanos, de tener una correcta perspectiva de quiénes somos nosotros. Si quieres, dale. Versículo 2, dice Pablo, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Humildad y mansedumbre. ¿Qué es la humildad? ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué es la humildad? Así es, considerarnos objetivamente, ni más ni menos, dice un dicho, no, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Ahí no es cierto, es un dicho popular. Entonces, hermanos, es importante, la humildad tiene que ver no con rebajarnos, sino con tener un concepto adecuado de nosotros mismos. Si vamos tantito ahí a Romanos 12:3, alguien que me ayude a leerlo. Romanos capítulo 12, versículo 3. Fíjese lo que dice Pablo, no, que nadie tenga un concepto de sí mismo que sea más alto que el que debe tener. O sea, debemos tener un concepto, no debe de ser alto, debe ser el concepto correcto. Y Pablo habla, así como nos está hablando desde el versículo 1, que la imagen, hermanos, que nosotros tenemos de nosotros mismos, el concepto que tenemos de nosotros mismos depende de Cristo. Depende de la obra de Cristo en nosotros. No depende de lo que nosotros hemos hecho, de lo que nosotros somos, sino de quién dice Dios que somos. Y hay una gran diferencia, y por eso Pablo le dice a los creyentes, anden como es digno del llamado que Dios les hace. Ya no anden como antes eran, o sea, no se consideren a sí mismos como los errores que cometieron en el pasado, como lo que antes eran en su vida antes de Cristo, sino como lo que ahora son en Cristo. Y es importante, hermanos, que como creyentes comprendamos esto, que tengamos un concepto de nosotros mismos claro, que nos miremos a nosotros mismos con los ojos que Jesús nos ve. Porque si nos vemos con nuestros propios ojos, podemos o mirarnos muy altos o mirarnos como unos gusanos inservibles, indignos de servir a Dios, indignos de pertenecer a la iglesia, indignos de tener un ministerio dentro de la iglesia. Por eso dice Pablo, tengan un concepto correcto de quiénes son ustedes en Cristo. Y la mansedumbre, hermanos, se refiere a no ser prontos para ofender a alguien, pero también se refiere a no ser prontos para sentirnos ofendidos. A veces somos muy buenos, ¿no?, en no ofender a las personas, pero ¿qué tal cuando? En sentirnos ofendidos. Y la mansedumbre tiene que ver con madurez. Ni ser prontos para ofender, ni tampoco ser prontos para sentirnos rápidamente ofendidos. Y vemos que estos dos conceptos, hermanos, como le decía, Pablo le está diciendo a la iglesia, tengan un concepto correcto, hermanos, de quiénes son ustedes en Cristo. No se dejen llevar por las mentiras de Satanás, no se dejen llevar por lo que antes eran, sino por lo que hoy son en Cristo Jesús. Y dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Versículo 3, dice Pablo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Y eso es importante para Pablo también, que la iglesia lo entendiera. Es importante, hermanos, que también como iglesia nosotros lo entendemos. Dios ha creado la unidad de la iglesia a través de su Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Sí escucharon? Dios ha creado la unidad de la iglesia a través de su Espíritu Santo. Es decir, hermanos, que nosotros como iglesia no creamos la unidad. Nosotros simplemente la reconocemos y la disfrutamos. ¿Cuántos son hermanos aquí? No me refiero a hermanos en Cristo, sino ¿cuántos tienen a sus hermanos aquí? Bueno, aquí está Isaac y Rebeca. ¿Quién más? Bueno, aquí está Erubey y Paola. Cuando nació Erubey, pues estaba en su familia solo, ¿no? Y después nació Paola. ¿Qué los unió? El haber nacido en la misma familia, ¿no? El tener los mismos padres. Eso fue lo que los unió, la sangre. Díganme, ¿en qué momento, hermanos, nosotros hacemos, como que si nos casáramos con nuestros hermanos? Como hacer un compromiso, ¿no? No, ahora somos hermanos. No, o sea, es algo con lo que nacemos, porque nacemos dentro de una misma familia y la unidad simplemente se da porque ya está. Entonces nosotros simplemente reconocemos esa unidad y la disfrutamos. Incluso si Erubey más adelante se va lejos y vive 3 años en Estados Unidos y vuelve después de 3 años a su casa, ¿va a tener que él restablecer la unidad con su hermana? No, la unidad ya está, y va a llegar y va a platicar y se van a abrazar y se van a besar y van a comer juntos y van a ver la tele juntos. Y eso tenemos que comprenderlo, los hermanos, como iglesia. Dios crea la unidad. Y como iglesia, hablando en iglesia general, nosotros simplemente reconocemos esa unidad y la disfrutamos. Cuando vamos a un aniversario de otra iglesia, no tenemos que crear esa unidad porque ya está. Podemos llegar con un hermano que nunca habíamos visto en nuestra vida y, hola hermano, ¿cómo está? No, pues gozoso en el Señor. Y vamos a hablar de la iglesia, y vamos a hablar de Cristo, y va a haber algo en común porque hay algo que nos une. Entonces la unidad es de Cristo. No reconocer esta verdad podría llevarnos a un error y a tratar de crear la unidad nosotros a través de la estructura o a través de la organización, cuando esto podría llevarnos a un error. El hermano Sam nos hablaba en las conferencias acerca del surgimiento de la Iglesia Católica Romana, cómo a través del crecimiento y de este afán por mantener una estructura entre todas las iglesias, comenzaron a crearse jerarquías, y eso llevó a la iglesia a desviarse de lo que realmente significaba ser una iglesia. Dale para adelante, Nani. La unidad, ¿quiénes somos? A veces así vemos la unidad, hermanos, como decía ahorita, está Jesús, pero a veces creemos que está en nosotros, en cada creyente, tratar de crear esos lazos que nos unan, y esa es una unidad basada en la estructura, que tratamos de que la unidad se base en lo que nos gusta, en ideas iguales, pero la idea de Pablo es esta, que cada creyente, buscando a Jesús o con la mirada puesta a Jesús, encontrara esta unidad basada en Cristo. Y si se da cuenta, hermanos, mientras cada creyente se acerca más a Jesús, se van a acercar más entre ellos. ¿Sí? Bueno, nada más ahí para ilustrarlo un poco. Entonces los versículos siguientes, Pablo nos da un poco más de luz en cuanto a esto. Dice Pablo en los versículos 4 y 5, un cuerpo y un espíritu. Fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, hermanos, Pablo nos está diciendo, tenemos unidad porque compartimos algo en común. ¿Qué es lo que compartimos en común? Bueno, compartimos un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, un bautismo y un Padre. ¿Qué más necesitamos? Esa es la unidad de la iglesia. Voy muy rápido. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Seguros? Ok. Versículo 7. Dice Pablo, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y aunque el Espíritu, hermanos, es uno y Cristo es uno, es una cabeza del cuerpo, Él es quien ha distribuido los dones espirituales y las funciones a cada uno. Ya lo puso Nani ahí. Bueno, Jesús reparte los dones espirituales y los reparte diferentes. Aunque somos unos, todos somos diferentes. Cristo nos ha dado, hermanos, dones y funciones diferentes, y la diversidad fomenta
la unidad. Vamos a ir rápidamente a Romanos capítulo 12. Si usted lo quiere buscar o si quiere escucharlo, Romanos 12, 4 y 5 dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Que somos uno en Cristo, hermanos, todos somos diferentes. ¿Cuántos cuerpos tiene usted? Uno, pero tiene diferentes partes en su cuerpo, y cada parte es diferente, y cada parte cumple una función diferente. Y lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, es que Jesús le dio a cada miembro de la iglesia una función diferente, y una parte diferente, y un don diferente, y habilidades diferentes, y experiencias diferentes. A lo largo de esta serie de estudios, hermanos, vamos a ver cómo descubrir nuestros dones, pero también vamos a ver, hermanos, cómo en esto de ser el cuerpo de Cristo, Dios también ha hecho algo en nosotros a través de lo que nos ha permitido vivir como experiencias. Gracias. Y usted se va a dar cuenta de cómo incluso las experiencias malas o negativas que usted vivió a lo largo de su vida, Dios las puede usar para el ministerio. Y cómo Dios utiliza cada parte de nuestra vida como una preparación para equiparnos para cumplir con un ministerio. Es importante que también a lo largo de estos estudios podamos hacer a un lado todas las ideas preconcebidas que tenemos de lo que es ser iglesia, y podamos volver al fundamento y rescatar a lo mejor lo que nos ayude a tener una mejor comprensión de lo que significa tener un ministerio, qué es un ministerio, qué es un don espiritual y cómo debemos servir en ese aspecto. Para poner un ejemplo rápido, ¿no? Tal vez alguno aquí en algún periodo de su vida pasó por una circunstancia difícil. Supongamos que, no sé, por una adicción. ¿Puede Dios utilizar eso, hermanos, para bendición de otra persona? Sí. Dios puede utilizarlo, y a lo mejor usted se va a dar cuenta en esos estudios que Dios quiere utilizar alguna parte de su vida que tal vez para usted fue negativa y la quiere convertir en algo que usted puede usar para ministrar a otras personas. Y usted se va a dar cuenta que tal vez ese ministerio no está en la lista de ministerios, pero Dios se lo está poniendo en su corazón, y Dios le dice que usted haga algo. Y a lo mejor usted va a voltear a su alrededor y va a comenzar a ver en otras personas que tal vez estén pasando por lo mismo. Y Dios, hermanos, en verdad quiere usarnos de esa manera. Y en verdad quiere que cada uno de nosotros comprendamos que todo lo que ha pasado en nuestra vida y lo que está pasando ahorita y todo lo que Él nos ha dado es una preparación para poder ministrar a su iglesia, para poder servir a otros y para poder edificar a otros. Solamente un ejemplo. Dice 1 Corintios 12, 18: mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Las piezas, usted, hermanos, ¿cuántos han armado un rompecabezas? Ya los adolescentes de hoy ya casi no tienen contacto con eso, ¿no? Pero los que hemos armado un rompecabezas nos damos cuenta que para poder encajar dos piezas, las dos piezas tienen que ser diferentes, ¿verdad? Una tiene que tener un huequito y la otra tiene que tener una parte sobresaliente para que puedan encajar. Y también en el cuerpo de Cristo, hermanos, la diferencia entre nosotros ayuda a que nos complementemos. Lo que yo puedo hacer, a lo mejor otra persona no lo puede hacer, y lo que la otra persona puede hacer, a lo mejor yo no lo puedo hacer. Y es la manera en la que el cuerpo de Cristo se complementa. Y la diferencia no nos divide, sino que en cambio nos une. Los dones espirituales y las funciones dentro del cuerpo, hermanos, Dios nos las da. Dice, Dios repartió a cada uno como Él quiso. Y una vez más, Pablo pone el enfoque en Jesús. No se trata de lo que yo haga, lo que yo sea, sino de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y en el curso de mi experiencia con Dios, el hermano invita a que el que esté tomando el curso haga una línea de tiempo de su vida, para que uno pueda ver lo que pasó en su vida desde los primeros años, todo lo que fue sucediendo, ir conectando los puntos de tal manera que podamos ver una línea recta hacia un cierto lugar donde Dios está apuntando. Decir, bueno, yo veo que en mi vida todo esto pasó, y vemos, cuando estamos en Cristo podemos comenzar a comprender, bueno, yo veo que Dios me está dirigiendo hacia esa parte, y podemos comprender que todo tuvo un propósito y que todo tiene un diseño, y esa es la idea de comenzar a descubrir nuestro diseño en Cristo. ¿Por qué Dios ha permitido todo lo que ha permitido en nuestra vida? ¿Por qué nos ha pasado todo lo que nos ha pasado? Y podemos descubrir, hermanos, que
que Dios nos había estado preparando para algo, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y que incluso dice la palabra de Dios en Romanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero dice, esto es a los que conforme a ¿qué? Su propósito son llamados. ¿No es maravilloso? Y sigue diciendo Pablo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y dice también, y a los que llamó, a estos también justificó. Es decir, nos quitó la culpa, nos quitó el pecado para que podamos servir a Dios. Y a los que justificó, a esos también santificó. Y a los que santificó, a esos también glorificó. Cuando Cristo nos ve a nosotros, hermanos, nos ve ya como la obra terminada. Tal vez nosotros vemos hoy nuestra vida y no servimos en la iglesia porque vemos nuestra vida y decimos, bueno, es que no soy perfecto, es que tengo muchas fallas. ¿Y cómo voy a poder servir a Dios teniendo todo esto en mi vida? Pero cuando sabemos que Dios nos ve, comprendemos que Dios nos ve como una obra terminada, podemos decir, bueno, si Dios ha hecho todo esto por mí, voy a creerlo y voy a vivirlo. Y voy a vivir como digno de la vocación con que fui llamado. No por mis méritos, no por lo que yo hice, sino por lo que Cristo ha hecho en mi vida. No deje, hermano, que ninguna excusa lo detenga, que ninguna justificación, incluso de sus errores, porque en Cristo somos más que vencedores. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Duda o comentario? Versículos 8 y 9. Pablo en estos versículos hace como un paréntesis, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que subió por encima de los cielos para llenarlo todo. Habiendo, hermanos, Cristo venido a la tierra, después estuvo con sus discípulos antes de irse, y Jesús les dice a sus discípulos ahí en Juan 16:7. Dice Jesús, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. Se estaba refiriendo al Espíritu Santo. Mas si me fuere, se los enviaré. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, yo les voy a enviar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los va a dotar con los dones espirituales, les va a recordar todas las cosas que les he dicho, les va a dar testimonio de todas las cosas que yo les he hablado. Y de esta manera Cristo capacita a su iglesia. Cristo capacita con el Espíritu. En la gran comisión Jesús les dice, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y Dios, hermanos, capacita a cada creyente. Entonces vemos que Dios no solamente decimos, sino que después de nacer Cristo, Él nos da a seguirnos capacitando. No mucho en los dos, por eso lo hablaré la semana que viene. Versículo 11. Y él mismo constituyó a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En este capítulo especial, hermanos, de Efesios, que Pablo está hablando aquí de cómo Jesús, habiendo subido a lo alto, dio dones a los hombres. Aquí se está refiriendo como los dones o como los regalos de Dios para la iglesia. No solamente los dones espirituales, sino también los ministerios. O dígame, hermanos, si no es un regalo el ministerio que Dios le ha dado. ¿A poco no es un regalo servirle a Dios? Antes, en los tiempos de la esclavitud, había esclavos que conocían mucho. Había esclavos que habían sido capitanes de ejércitos, que por haber perdido en una guerra fueron esclavos a veces, y sus amos a veces eran menos conocedores que ellos, eran más ignorantes. Y muchos esclavos a veces eran maestros de los hijos de los amos. Y a veces algún esclavo era redimido, ese esclavo ya era comprado a su libertad. Pero muchas veces podría pasar que alguno de esos esclavos fuera tan anciano o no tuviera los recursos para mantenerse a sí mismo, que el esclavo desearía volver con su amo, donde a lo mejor se le trataba ya de una manera diferente, donde se le daba un lugar, donde se le daba comida y un trabajo enseñando. Y era para ellos un privilegio poder tener este lugar. Entonces es un privilegio, hermanos. También
Habla aquí Pablo de regalos como las personas que Dios le ha dado a la iglesia. ¿Cuántos de aquí han sido bendecidos por algún hermano de la iglesia? Que lo consideran un regalo de Dios. ¿O no lo han dicho así, no? Hermano, usted es un regalo de Dios. Jesús dio regalos a la iglesia en forma de personas que trabajan en ministerios importantes, muchas veces en ministerios de liderazgo, ministerios de servicio. Los ministerios, hermanos, de liderazgo, de los que aquí Pablo está hablando, como apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros, eran un regalo de Dios para la iglesia y que tenían un propósito que lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Puedes poner que en el versículo 12 dice Pablo, a fin de perfeccionar, me trabé. Después de que dice que Dios dio apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, dice que el propósito de estos ministerios es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo ministerio, hermanos, y todo don espiritual tiene el propósito de hacer crecer la iglesia y de fortalecerla. Dios obra a través de eso. Volvemos aquí el esquema. Dice Pablo, Dios dio a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y el propósito de estos ministerios es equipar a los creyentes. Equipar a los creyentes, capacitarlos, prepararlos para que tengan una madurez espiritual, puedan crecer en conocer a Cristo y puedan servir. Pablo está diciendo, estos ministerios de liderazgo capacitan a los creyentes para que sean los creyentes los que hacen la obra de Cristo, los que hacen la obra del ministerio. Cuando nosotros comprendemos esto, hermanos, aquellos que tenemos parte en estos ministerios, pastores, maestros, y que nos preguntamos, ¿estamos equipando a los creyentes o solamente le estamos enseñando algo? Porque cuando comprendemos que el propósito de Dios para estos ministerios tan importantes tienen una responsabilidad, que cada creyente, que cada cristiano sea equipado, es decir, que sea preparado para poder cumplir con el ministerio que Dios le ha dado, con el llamamiento que Dios le ha dado. Entonces es importante comprender esta responsabilidad, que no se trata solamente de dar clases, sino de equipar, que los creyentes puedan madurar y que puedan comenzar a servir a Dios en la obra que Él les ha dado. ¿Es importante o no es importante? Es una responsabilidad bien grande. Okay. El liderazgo espiritual, hermanos, un liderazgo espiritual equipa y dirige a los santos, o sea, dirige a los creyentes para que trabajen en la obra de Dios. Pensemos un poco en Nehemías. Nehemías estaba en otro reino, él era copero del rey, tenía una posición importante, pero Nehemías comenzó a preocuparse por Jerusalén. O sea, Dios comenzó a poner en su corazón una preocupación. Y quiero, hermano, que durante esos estudios usted analice su corazón y vea si Dios ha puesto una preocupación en usted en cuanto a la iglesia o en cuanto al mundo que lo rodea. Entonces Nehemías comenzó a sentir esa preocupación y comienza a preguntar, oye, ¿cómo están en Jerusalén? Y ella le dice, no, pues que los muros están hechos trizas, churido, diríamos así, ¿no? Y las puertas quemadas. Y Nehemías se preocupa. O sea, Nehemías ni siquiera vivía ahí, nunca había vivido ahí, pero Dios pone en su corazón una preocupación y él comienza a orar. Y a través de la oración Dios le dice, yo quiero que tú lo hagas. A lo mejor Nehemías está orando, no, Señor, pues envía a alguien. Y Dios le dijo, sabes que yo te quiero usar a ti. Y Nehemías, fíjese, estaba en un lugar importante y Dios lo puso ahí porque cuando Dios le dio esta responsabilidad, él podía pedir los recursos y Dios le concedió pedir los recursos y se los dieron. Le dieron madera, todo lo que ocupó, todo el material se lo dieron. Un rey que no era creyente se lo dio. Y Nehemías llegó a Jerusalén, dice que estuvo analizando cómo estaba la situación, estuvo orando y después, ¿qué hizo Nehemías? Lo comunicó a los líderes, lo comunicó al pueblo y puso a todos a trabajar. Los dirigió a hacer lo que Dios quería hacer. Y eso hace, hermanos, un líder espiritual. Dirige al pueblo de Dios a hacer lo que Dios quiere hacer. Es importante. De esta manera, hermanos, todo creyente comprende su lugar en el cuerpo de Cristo y comienza a realizar su función, dando como resultado, el resultado, hermanos, de que todo esto esté funcionando es el crecimiento de la iglesia y el fortalecimiento de la iglesia. Otro ejemplo, cuando Dios le da a Moisés la tarea de construir el tabernáculo,
Dice la palabra de Dios que Dios ya había dado, le había dado a algunos la habilidad de coser, la habilidad de trabajar los metales, de trabajar el oro, la habilidad de hacer pieles. Y vemos cómo Moisés coordina a todas estas manos, todos esos trabajadores para que hagan algo con un mismo fin, con un mismo propósito. Usted se imagina, hermanos, a los tejedores ahí tejiendo, ¿no? Las cortinas del lugar santísimo con los querubines y diciendo, ay, ¿por qué Moisés no está aquí también cosiendo con nosotros? ¿Por qué? A ver, no, ¿por qué no se pone, por qué se la pasa ahí en Monte Sinaí orando? O se imaginan los que estaban trabajando con el oro, porque dicen que el candelero de oro lo hacían de un bloque de oro, o sea, lo tenían que martillar. ¿Se imaginan? ¿Y Moisés dónde está? No, pues muy a gusto, ¿no? Ahí, orando. La Biblia dice que a Dios orando y con el mazo dando. Hermanos, a veces son de las cosas que a veces no comprendemos, hermanos, que todos en el cuerpo de Cristo jugamos un papel diferente y que la razón de estar de estos ministerios de liderazgo, hermanos, es capacitar a los santos para que los santos realicen la obra del ministerio, para que todos estemos trabajando, para que todos estemos funcionando aquí, cumpliendo con su labor, cumpliendo con su misión, haciendo lo que Dios nos hizo para hacer, utilizando nuestras habilidades, nuestros gustos. Hay quienes les gusta pintar, hay quienes que les gusta jugar fútbol, hay quienes les gusta estar en el internet. Dios puede utilizar todo eso, hermanos, para su obra. ¿Sí o no? Dios puede utilizarlo. No se trata de hacer cosas que no nos gusten, sino de comprender cuál es el diseño que Dios nos dio. Porque el ministerio, hermanos, que Dios nos dio, yo estoy seguro que tiene que ver mucho con nuestra pasión, nuestro corazón, lo que sabemos hacer, lo que Dios nos ha enseñado a lo largo de nuestra vida y por supuesto con nuestros dones espirituales. Ok, versículo 13, ya vamos a finalizar casi. Versículo 13 dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, hermanos, que esto que vemos aquí es un proceso continuo. Como le decía hace rato, la iglesia no es perfecta. Tal vez muchas personas van a llegar aquí y van a ver pues cosas en muchos de nosotros, ¿no? Van a ver que nos enojamos, que volteamos la cara. Y entre nosotros mismos, hermanos, podemos darnos cuenta que no somos perfectos. Sin embargo, lo que nos tiene que distinguir es estar constantemente en este proceso de perfeccionamiento. O sea, que constantemente estemos buscando ser más como Cristo, que constantemente estemos todos cumpliendo nuestro ministerio, haciendo nuestra labor, sirviendo a otros, para que de esa manera podamos juntos crecer. Dice Pablo, no dice Pablo aquí hasta que tú llegues a la unidad de la fe, dice Pablo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es hasta que todos lleguemos. Todo el cuerpo tiene que estar trabajando, hermanos, y tenemos que comprender esto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No somos una iglesia perfecta, pero este proceso es lo que nos va a llevar a la perfección. Es la razón de ser de la iglesia, hermanos, como el cuerpo de Cristo. Uno de los propósitos primordiales de la iglesia como el cuerpo de Cristo es que todo creyente madure, que todo creyente que nazca en un contexto de madurez, donde pueda crecer, donde pueda alimentarse, donde pueda descubrir sus dones, donde pueda comenzar a servir, donde pueda ser equipado. Y un creyente, hermano, solamente puede crecer en un ambiente saludable, en una iglesia saludable, en una iglesia que está cumpliendo, donde todos los miembros están cumpliendo con su función. Es un proceso continuo, dice Pablo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Una vez más, Pablo no se está refiriendo hasta que todos estemos unidos de una manera estructural o que todos estemos organizados, porque todos podemos estar juntos y no podemos estar unidos, ¿verdad? Hay muchas cosas, hermanos, en una organización hay muchas cosas que nos pueden dividir. Algunos le van al América, algunos le van al Cruz Azul, algunos les van a los Pumas y a otros les van a las Chivas. Dios tenga misericordia de Dios. Y seguramente, hermanos, todos y cada uno de nosotros tiene una opinión diferente acerca de muchas cosas.
Y podemos encontrar muchas diferencias de opiniones, muchas diferencias de pensamiento, pero cuando llegamos a hablar de Jesús, todos vamos a pensar una misma cosa. Dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que todos podamos creer una misma cosa. ¿Quién es Jesús? Que todos podamos conocer a Jesús. Vamos a ir a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1, versículos del 10 al 13. 1 Corintios 1, del 10 al 13, yo lo voy a leer. Dice así: los ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Lo que le decía, hermano, la iglesia del Nuevo Testamento no era una iglesia perfecta. Aquí vemos que había disensiones, había pleitos. Y es curioso porque algunos de los hermanos decían: no, es que yo soy de Pablo, ¿no? Yo voy a obedecer a Pablo nada más. Y otro: no, pues yo soy de Apolos. Y cada uno tenía como que su equipo ya, no, pues yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Y Pablo los exhorta y les dice: ¿fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿O fue crucificado Pablo por ustedes? No, o sea, es Cristo. O sea, que hablen todos una misma cosa, que podamos, hermanos, tener una misma fe, que cuando haya divisiones, tal vez porque habrá diferencia de opiniones, que cuando encontremos esas diferencias entre nosotros podamos volver al fundamento. Bueno, somos diferentes, pero en algo estamos unidos, en Cristo. Cristo nos une. Cristo murió por ti y por mí. Fuimos bautizados en el nombre de Cristo. Tú y yo fuimos bautizados en el nombre de Jesús. Tenemos un mismo espíritu. Y a través de eso poder encontrar la unidad que nos ayude a vencer todas las divisiones o disensiones que pueda haber. Pablo nos habla aquí, hermanos, del propósito que es que todos los creyentes desarrollen una relación de intimidad con Jesús. También que todos lleguen a la madurez, que sean transformados a su imagen. Y el parámetro obviamente es Cristo. El versículo 14 dice Pablo: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo, hermanos, aquí nos está dando dos evidencias de una madurez espiritual. La primera evidencia es la firmeza, y la firmeza implica que ya no fluctuemos. O sea, que ya no fluctuemos tanto en nuestra fe como en nuestras emociones, en nuestro pensamiento y en nuestro servicio. ¿Ha visto, hermano, cuando nace un caballo chiquito? ¿Cómo nace? ¿Sí lo ha visto? Y cae al suelo y de repente el caballo empieza a levantarse y con las patitas flacas así, y comienza a tambalearse, ¿no? Y poco a poco él tiene que encontrar las fuerzas para poder afirmarse y poder caminar, ¿no? Ya después, si usted ve un caballo grande, usted lo ve las piernas, tiene unos musculotes, ¿no? Así. Ya me gustaría estar así. Que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, que podamos estar fortalecidos, que no estemos, que las emociones, hermanos, no nos hagan estar tristes un tiempo y dejar de servir y después otro tiempo emocionarnos, sino la madurez implica, hermanos, que podamos ir encontrando firmeza en cada aspecto de nuestra vida, en nuestro aspecto espiritual, en nuestra fe, incluso en nuestras emociones, que a veces son las que más nos afectan. Y la segunda evidencia de la madurez es el discernimiento. Y el discernimiento, hermanos, es la capacidad para distinguir la verdad de la mentira, lo que es correcto de lo que es incorrecto. Cuando un niño es niño, agarra la tierra y se la mete a la boca, ¿no? Un niño todo se mete a la boca. Agarra tierra y se la mete a la boca. Y son los padres los que les tienen que estar enseñando, ¿sabes? Eso es malo. Y a veces los papás le dicen: no, uy, no, caca, le dicen, ¿no? De alguna manera tratan de enseñarle discernimiento, ¿no? Y al rato le quieres dar al niño un chocolate y dice: uy, no, es caca. Pero bueno. Discernimiento es la capacidad de distinguir entre la verdad y la mentira. Sí, cuando llegamos a una parte o que estamos escuchando a alguien que está enseñando o vemos la vida de alguien, podemos saber, eso no es conforme a lo que Dios me dice y no voy a seguir eso porque sé que no es correcto.
es la capacidad de discernir. ¿Cuántos de los padres desearían aquí que sus hijos ya tuvieran esta capacidad bien madura en sus vidas, ¿no? De distinguir lo que es bueno de lo que no es bueno, la verdad de la mentira. Y recordemos, hermanos, que es un proceso continuo. O sea, no vamos a llegar a la madurez mañana. Es un proceso que va a continuar y va a continuar y va a continuar, porque seguimos viviendo en un cuerpo carnal, y mientras vivamos en este cuerpo vamos a seguir batallando con nuestra vieja naturaleza y vamos a alcanzar la perfección hasta que seamos liberados, decía Pablo, de este cuerpo de muerte. Versículo 15, ya voy a terminar. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. El amor, hermanos, en el cuerpo de Cristo es como el cartílago que une los huesos, ¿no? Y que permite que los huesos se muevan sin que haya roce, sin que haya daño, sin que haya dolor. Y cuando no hay amor, hermanos, ¿qué pasa? Hay roces, porque el mayor enemigo de nosotros, el mayor enemigo de la iglesia, somos nosotros mismos. Que todos queremos hacer las cosas conforme a lo que pensamos que es mejor. Todos queremos hacer nuestra voluntad, y ese es el principal enemigo de la edificación del cuerpo de Cristo, el yo. No es que las cosas deben ser así, o no es que nadie me dio a mí, o nadie me hizo a mí, o nadie me visitó, y en vez de pensar en dar. El amor busca dar, no busca recibir, y eso es lo que nos falta, hermanos. Si tuviéramos amor, cada uno de nosotros nos preocuparíamos por cumplir nuestro ministerio y edificar a otros, no solamente ser edificados. Decía mi abuela, pareces asadón, puro para acá y nada para allá, ¿no? Y a veces así somos, y tenemos que madurar incluso en eso, en amarnos, en tener ese amor que nos pueda unir, porque va a haber cosas, ciertamente, hermanos, va a haber momentos difíciles, va a haber dificultades dentro del ministerio, incluso las misiones. Usted va a ir a una misión y se va a encontrar con situaciones que lo van a querer hacer enojar contra el otro hermano, y ahí es cuando se necesita el amor. Decía Pablo, sin amor nada soy. Si nosotros estamos en la iglesia, y incluso si estamos sirviendo y no tenemos amor, en nada somos. Decía Pablo, si yo entrego mi cuerpo para ser quemado por otro y no tengo amor, nada soy. El amor es el vínculo perfecto, hermanos, es la motivación correcta, es lo que nos debe mover a nosotros. Y el versículo 16 yo lo veo como una conclusión. Dice Pablo, para que de esta manera el cuerpo esté bien concertado y esté bien unido por todas las coyunturas, es decir, por todos los miembros que se ayudan mutuamente, según, ¿qué dice? La actividad propia de cada miembro. Así que cada miembro esté realizando su propia actividad, esté comprendiendo cuál es su lugar y lo esté desarrollando. Dice, para que así, según la actividad de cada miembro, el cuerpo reciba su crecimiento. Ahí está el cuerpo. Reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Parece uno de los monitos de Minecraft, ¿no? Reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Comprender, hermanos, el diseño de Dios nos lleva a tener un correcto entendimiento de qué es la iglesia y qué no es la iglesia. Lo que la iglesia debería de hacer y lo que la iglesia no debería de hacer. Comprender el diseño de Dios, hermanos, es aceptar los beneficios de ser parte del cuerpo, como el que otros miembros estén trabajando para mi edificación y para mi madurez, pero también nos lleva a comprender el compromiso de aceptar mi responsabilidad como miembro, que es ayudar a que otros sean madurados, edificados, que otros crezcan y sean equipados, y que todos juntos estemos trabajando, que todos juntos lleguemos a conocer a Jesús y que todos juntos lleguemos a ser como Jesús. La misión de la iglesia es transformar vidas, formando discípulos a la imagen de Jesús. Podemos lograr esa misión, hermanos, siempre y cuando como iglesia estemos funcionando de manera saludable, mientras que todo el cuerpo esté bien concertado y unido en sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Si usted es una coyuntura, si usted es un miembro, hay que estar trabajando, no por el hecho de estar trabajando, sino por el propósito final, hermanos, que es crecer, que es edificarnos y finalmente también crecer numéricamente, expandirnos y que las demás personas también conozcan a Cristo a través de nosotros. Ese es el propósito, hermanos, de la iglesia. Las siguientes semanas van a ser más prácticas. Vamos a estar contestando unos tests, unos cuestionarios para que eso le pueda ayudar a usted, hermanos, a comprender cuál es su ministerio. Va a ser más práctica, va a ser más como que ir descubriendo más a fondo cuál es el diseño que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Vamos a hablar de los dones espirituales, vamos a hablar de las pasiones, es decir, de nuestro corazón, vamos a hablar de nuestras habilidades
habilidades y de nuestras experiencias también. Así que véngase preparado, traiga lápiz o traiga pluma también para que pueda contestar. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque en tu palabra podemos encontrar, Señor, el fundamento que tú has dado para tu iglesia, a través de los apóstoles, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites recordar cuál es nuestro cimiento, Señor. Por qué razón somos iglesia y cuál es nuestro propósito de ser iglesia. Te rogamos que durante las siguientes semanas tú nos puedas dar, Señor, a descubrir qué dones nos has dado, qué talentos, qué habilidades, Señor. Que nos permitas recordar, Señor, lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida para que podamos aprender, Señor, de qué manera tú nos quieres usar hoy en el presente. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes, que el Espíritu Santo esté bien activo en nosotros para que tú nos puedas dirigir, que podamos ir a ti, Señor, que tú eres la cabeza, que podamos comenzar a ser un cuerpo saludable, Señor, que trabaja, que se edifica, que crece, pero sobre todo, Señor, que te conozcamos más a ti, que seamos transformados a tu imagen. Señor, te damos gracias por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Vamos a repetir el versículo que se encuentra en 2 Corintios 9, 7 y 8. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Bueno, hermanos, los anuncios de la iglesia, usted los va a ver en pantalla. Pues hoy tenemos vigilia, hermanos. Vamos a estar orando aquí a partir de las 9:30 hasta las 12:30 de la noche. Lo invitamos a quedarse, lo invitamos a pasar juntos este tiempo de comunión con Dios. Y obviamente mañana no va a haber oración matutina porque vamos a haber orado ahorita en la noche. Los jóvenes mañana a las 5. El domingo, hermanos, recuerde que la escuela dominical a las 10 de la mañana, el culto de adoración a las 12:15 y el culto de vespertino a las 7 de la noche. Y pues allá también los hermanos en Tabachines se están reuniendo también ya desde la mañana y en la tarde. ¿Cambiaron el culto a las 7 en la tarde? Sí, ¿no? A las 7. Aquí me llegó un fax en Twitter. Hermanos, va a haber venta de hot dogs a 10 pesos y son para los gastos del Conajeva de Namán. Así que apoyemos, hermanos, 10 pesos los hot dogs. Oremos por nuestros hermanos que están si no ve algunos aquí es porque algunos están en San Carlos, hermanos, fueron a construir allá la iglesia de San Carlos. Ellos también van a tener allá la vigilia, igual que nuestros hermanos de los planes. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias, Padre, por tu bendición, Señor, por esos diezmos y ofrendas que se han recolectado, Señor. Te damos gracias, Padre, por esto que nos das. Te pido, Señor, que de tu bendición y tu sabiduría para su administración. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, solamente para reconocer a quienes nos visitan. Bueno, con Tere, ¿sí nos presentas, Tere? Ya tu visita. Okay. ¿Cómo dice la iglesia? Bienvenidos. Qué gusto tenerlos aquí también. ¿Alguna otra visita, hermanos, que usted pueda ver ahí? ¿Nadie? ¿Todos somos de casa? Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a despedirnos. No se lo olviden, hermanos. Tenemos la vigilia. Comenzamos a las 9:30. Vamos a orar. Tampoco se le olvide, hermano, del peso misionero. También ahí a la salida. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, te rogamos que pues tú nos despidas con bien, Señor. A los que tienen que ir a su casa, llévalos con bien, Señor. A los que nos quedamos, permítenos, Señor, encontrarnos contigo de una manera especial, de una manera diferente, Señor. Que podamos gozarnos en tu presencia, que podamos interceder, Señor, y que podamos también salir estando expectantes, Señor, de tu respuesta poderosa, Señor. En el nombre de Jesús, amén.